noches a todos. Estamos aquí desde los estudios de La Campana en Hospitalet. Y bueno, quizá la crónica que vamos a comentar ahora pues quizá no sea demasiado alegre y quizá sea un poquito bastante triste, puesto que nuestro amateur femenino B se enfrentaba hoy en casa frente al Moncada. Y bueno, era muy importante la victoria de hoy, porque eran 3 puntos que nos permitían quedarnos a 3 de la salvación. Pero bueno, no ha podido ser. En ningún momento hemos encontrado el ritmo del partido. Sí es cierto que hemos tenido un sistema claro, hemos tenido una idea clara, pero no hemos encontrado el ritmo de partido. Moncada tenía un 11 pues, muy aguerrido, muy luchador en medio del campo, apenas dejaba jugar, muy cerraditas atrás, balones largos, muchas salidas en la contra. Quizá sus salidas en contra no eran muy coordinativas, pero bueno, pues nos hacían daño. Y a balón parado, pues prácticamente mediante faltas pues nos han sacado del partido. Y bueno, y simplemente es esto, se han puesto con un 2-4 y bueno, en ningún momento hemos tenido opciones de poder remontar. Sí es cierto que hemos jugado mucho con el corazón, pero a veces con el corazón no basta. Nos ha faltado ese push y esa intensidad que veníamos realizando durante los últimos 10 partidos y bueno, y no lo hemos conseguido. Y me atrevo a decir que quizá hoy ha sido de estos últimos 10 partidos el peor partido que hemos jugado. A ver, mientras hay vida y esperanza, matemáticamente todavía podemos conseguir la salvación. Estamos a expensas de que Cornellá, que mañana pinche, y si pincha, pues bueno, la semana que viene tendríamos una última oportunidad pues para poder optar claramente a la opción de la salvación. Y bueno, y poco más. Tampoco hay que detallarnos mucho más. Ha sido un día pues bastante malo para nuestro amateur femenino B. Y bueno, insisto, mientras hay vida y esperanza, y bueno, y habrá que seguir luchando, reponernos de este duro golpe, porque ha sido un duro golpe, pero bueno, yo confío muchísimo en estas grandes jugadoras, como siempre sigo estando muy orgulloso de todas ellas, y bueno, más trabajo, y bueno, a preparar desde el martes ya, a preparar toda la semana de entrenamiento para este partido, para este próximo partido que nos enfrenta en casa contra el siguiente rival, ¿vale? Y bueno, y a intentar sacarlo adelante. Es el Congrés, que es último clasificado con 0 puntos y bueno, quizá si nos permite conseguir los 3 puntos, pues nos vuelva otra vez a meter dentro de la pomada. Vale, pues bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos, buenas noches y mañana a ver si tenemos mejores noticias con nuestro amateur femenino A. Vale, chao.